El tiempo, invisible, intangible, pero omnipresente. Todo lo que somos, lo que hacemos y lo que pensamos ocurre bajo su dictadura silenciosa. Los segundos pasan, los relojes giran, y nuestra vida no es más que una sucesión de instantes que se acumulan sin remedio. Y sin embargo, a pesar de vivir atrapados en él, nadie entiende realmente qué es. Desde las primeras civilizaciones, el tiempo fue un misterio que obsesionó a la humanidad. Los antiguos babilonios construyeron los primeros calendarios mirando el cielo, convencidos de que podían leer en las estrellas los ciclos del destino. En la India, el Mahabharata relata la historia del rey Kakudmi, que visitó a los dioses en otro plano de existencia, y al regresar a la Tierra, descubrió que habían pasado miles de años. Un salto temporal narrado hace más de 2000 años. En la tradición islámica se habla del misterioso viaje nocturno del profeta Mahoma, que habría cruzado enormes distancias en una sola noche, un recorrido que, para muchos, desafía las leyes del tiempo y del espacio. En la Biblia, el profeta Habacuc es transportado desde Judea hasta Babilonia en un abrir y cerrar de ojos, una escena que algunos han interpretado como un relato primitivo de teleportación o incluso de un salto temporal. La Edad Media europea también aportó sus leyendas. Cuentos sobre hombres que se adentraban en bosques encantados, dormían bajo el canto de las hadas y despertaban décadas después en un mundo transformado. Historias como la de los 7 durmientes de Éfeso, jóvenes que se escondieron en una cueva durante una persecución y despertaron siglos después, intactos, mientras todo lo que conocían había cambiado. ¿Metáforas religiosas? ¿O narraciones tempranas de lo que hoy llamaríamos un viaje en el tiempo? El ser humano siempre ha sospechado que el tiempo es moldeable, que no es una prisión de hierro, sino un velo que podría rasgarse. Y ese presentimiento se convirtió en obsesión cuando nació la ciencia moderna. En el siglo XIX, escritores como H. G. Wells tomaron estas intuiciones y las transformaron en literatura. La máquina del tiempo no fue solo una novela, fue un manifiesto de un sueño Mencon humano. La idea de entrar en un artefacto y moverse hacia adelante o atrás en la historia encendió la imaginación de generaciones enteras. Con el paso de las décadas, la cultura popular amplificó esa obsesión. Películas como Volver al Futuro, Interstellar o El efecto mariposa hicieron del viaje temporal un espejo de nuestros miedos y deseos. Queremos volver al pasado para corregir errores. Queremos saltar al futuro para conocer lo que nos espera. Pero al mismo tiempo nos aterra la paradoja. ¿Qué pasaría si cambiamos demasiado? ¿Qué pasaría si una simple decisión borra todo lo que conocemos? Lo curioso es que mientras estas historias entretenían, la ciencia comenzó a darle seriedad al asunto. Einstein, con su teoría de la relatividad, nos dijo que el tiempo podía dilatarse, curvarse y deformarse. Y aunque era física compleja, el mensaje era claro. El tiempo no es rígido, es flexible. Y si es flexible, ¿por qué no pensar que puede romperse? Quizás por eso las historias de supuestos viajeros en el tiempo nos fascinan tanto. Porque no solo nos hablan del universo, nos hablan de nosotros, de nuestra necesidad de desafiar lo inevitable, de nuestra rebeldía contra el destino. Cada relato, desde los mitos antiguos hasta los casos modernos en Internet, es una pregunta disfrazada. ¿Y si de verdad fuera posible? El tiempo es la mayor prisión, pero también podría ser la llave a la libertad más grande de todas. Y si alguien ya encontró esa llave, si alguien ya logró romper las cadenas, entonces no sería extraño que sus huellas estén escondidas en nuestra historia. Tal vez en las fotos antiguas donde aparece un extraño fuera de lugar. Tal vez en los rumores de hombres que llegaron con documentos imposibles. Tal vez en un foro olvidado donde un usuario juró venir del futuro.
El viaje en el tiempo es un mito tan antiguo como la humanidad. Pero lo que estamos a punto de descubrir es que, quizás, no se trata solo de mitos. Si hay algo que alimenta la leyenda de los viajeros en el tiempo, son los casos concretos. Historias, con nombres, fechas y supuestas pruebas, que, aunque muchos descartan como fraudes, siguen resistiendo al paso de los años. Casos tan extraños que, si fueran reales, serían las primeras huellas visibles de un fenómeno imposible. El más famoso de todos es, sin duda, el de John Titor. A finales del año 2000, en un rincón del Internet primitivo, apareció un usuario en foros de discusión que afirmaba provenir del año 2036. No se presentó como un profeta ni como un visionario. Dijo ser un soldado enviado al pasado en una misión muy específica. Según él, en su época había un problema informático que solo podía resolverse con una computadora muy antigua, la IBM 510. Un equipo que curiosamente existió en los años 70 y que tenía una capacidad de emulación desconocida para la mayoría, pero real. Lo que hizo de Titor un fenómeno fue el nivel de detalle. Explicó cómo funcionaba su máquina del tiempo, describiéndola como un dispositivo montado en un automóvil que utilizaba microagujeros negros estabilizados. Hablaba de singularidades, de distorsiones gravitacionales y de curvas cerradas de tiempo. En aquel momento, muchos pensaban que eran palabras técnicas lanzadas al azar, pero más tarde, los físicos confirmaron que esos conceptos tenían sentido dentro de ciertas teorías. Titor también compartió su visión del futuro. Hablaba de una guerra civil en Estados Unidos, de un mundo fragmentado, de tensiones crecientes que resonaban con el clima político posterior. Algunas de sus predicciones nunca se cumplieron, al menos en nuestra línea temporal. Pero otras parecían reflejar con inquietante precisión el rumbo del siglo XXI. ¿Era un farsante con mucho conocimiento científico? ¿Un grupo de personas jugando con la imaginación colectiva? ¿O alguien que realmente había visto lo que nosotros aún no vivimos? Pasemos a otro caso desconcertante, el del hombre de Tauret. Año 1954. Un hombre llega al aeropuerto de Haneda, en Tokio. Todo parece rutinario hasta que los agentes de aduana revisan su pasaporte. El documento parecía auténtico, con sellos oficiales, pero el país de origen no existía, Tauret. El hombre insistía en que su nación estaba en Europa, entre Francia y España, justo en el lugar donde conocemos a Andorra. Estaba convencido de ello, hablaba de la historia de su patria, de sus instituciones, y no comprendía por qué los oficiales se burlaban de él. Lo aislaron en un hotel bajo vigilancia, pero al día siguiente el hombre había desaparecido. No había señales de fuga, las puertas estaban cerradas, los guardias juraban no haberlo visto salir. Y lo más extraño, también habían desaparecido su pasaporte y sus documentos. ¿Un truco? ¿Un engaño que nadie confesó? ¿O un hombre que pertenecía a una línea temporal distinta, una tierra casi idéntica a la nuestra, pero con un mapa diferente? Y luego están las fotografías imposibles, esas imágenes que circulan en Internet y que cada tanto resurgen en programas y documentales. La más célebre es la llamada Time Traveling Hipster, una fotografía tomada en 1941 durante la reapertura de un puente en Canadá. Entre la multitud vestida con trajes y sombreros de la época, aparece un hombre que parece sacado de los años 2000. Gafas de sol modernas, una camiseta con estampado, un suéter con cremallera y lo que muchos identificaron como una cámara portátil demasiado avanzada para ese tiempo. Los defensores dicen que la ropa no existía en los 40, que la cámara era demasiado futurista. Los escépticos responden que sí existían prendas similares y que es cuestión de perspectiva. Pero, incluso con esas explicaciones, la imagen sigue inquietando, porque parece fuera de lugar. No es la única.
En filmaciones antiguas se han visto personas que parecen sostener lo que parecen ser teléfonos celulares, en épocas donde esa tecnología ni siquiera estaba en la imaginación de los inventores. En una película de Chaplin de 1928, una mujer cruza la calle aparentemente hablando sola mientras sostiene algo en la oreja. ¿Un teléfono? ¿Una ilusión óptica? El debate nunca se resolvió. Otro relato popular es el de Andrew Carlson, ocurrido en 2003. Según reportes, este hombre fue arrestado por fraude financiero después de lograr multiplicar su fortuna en la bolsa de Nueva York de manera imposible. Lo curioso fue su explicación. Aseguró provenir del año 2256 y conocer los movimientos del mercado con precisión. La historia apareció en medios y se volvió viral. Luego fue desacreditada como un invento periodístico, pero nunca faltó quien sospechara que fue una filtración demasiado peligrosa, cubierta bajo la etiqueta de fake news para proteger algo que no debíamos saber. Y está el caso de Rudolf Fentz, una historia que circula desde hace décadas. Según el relato, en los años 50, un hombre apareció de repente en una calle de Nueva York, vestido con ropa del siglo XIX, desorientado y asustado. Minutos después, fue atropellado. Al revisar sus pertenencias, encontraron monedas antiguas, cartas fechadas en 1876 y documentos que confirmaban que había desaparecido misteriosamente en esa época. ¿Una leyenda urbana? Probablemente. Pero es de esos relatos que se niegan a morir, como si el mito mismo insistiera en tener vida propia. Lo fascinante de todos estos casos es que, aunque muchos tienen explicaciones alternativas, errores, engaños, coincidencias, la duda siempre queda. Ninguno se borra de la memoria colectiva. Al contrario, resurgen una y otra vez, adaptándose a nuevas generaciones. Y quizás eso es lo más inquietante, que no importa cuántas veces intentemos desacreditarlos, el mito del viajero en el tiempo sigue regresando, como si él mismo fuera un viajero que nunca deja de aparecer. Hasta ahora hemos recorrido historias y leyendas, casos que despiertan fascinación y dudas. Pero si dejamos a un lado los relatos misteriosos, surge la pregunta inevitable: ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? Lo primero que debemos entender es que la ciencia ya demostró que el tiempo no es una constante rígida, inmutable. Durante siglos creímos que el tiempo era como una flecha, una línea recta que avanza de manera uniforme para todos. Pero en 1905, un joven empleado de oficina de patentes llamado Albert Einstein sacudió al mundo con una idea radical: el tiempo es relativo. La teoría de la relatividad especial nos dice que el tiempo se dilata cuando viajamos a velocidades cercanas a la luz. En otras palabras, cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti en comparación con quienes se quedaron quietos. Este no es un concepto abstracto, lo hemos comprobado en laboratorios. Un ejemplo sencillo: imagina dos gemelos idénticos. Uno se queda en la Tierra, el otro sube a una nave que viaja al 99% de la velocidad de la luz durante un año. Para el viajero habrá pasado un año, pero al regresar descubrirá que en la Tierra tal vez pasaron décadas. Este es el famoso paradoja de los gemelos, pero no es una paradoja, es una consecuencia real de la relatividad. De hecho, ya lo hemos confirmado en menor escala. En los años 70, los científicos colocaron relojes atómicos ultra precisos en aviones que dieron vueltas al planeta. Al compararlos con relojes en tierra, notaron pequeñas diferencias. Los relojes que viajaron a gran velocidad marcaron menos tiempo, es decir, los aviones y sus tripulantes viajaron apenas unas fracciones de segundo hacia el futuro. Un viaje diminuto, sí, pero un viaje real. Hoy, esa diferencia se tiene en cuenta todos los días. El sistema de GPS que usamos en nuestros teléfonos depende de satélites que orbitan la Tierra. Debido a que viajan rápido y están en una gravedad más débil que la superficie terrestre,
sus relojes atómicos corren a un ritmo diferente. Si no aplicáramos las correcciones relativistas, nuestros mapas fallarían en cuestión de minutos, y los GPS serían inútiles. Dicho de otra forma, la tecnología que usas para pedir un coche o buscar un restaurante funciona porque sabemos que el tiempo no es absoluto. Entonces, viajar hacia el futuro es posible. No en una máquina espectacular con luces y palancas, sino con física pura. Basta con moverse lo suficientemente rápido o colocarse cerca de un objeto con gravedad extrema, como un agujero negro. Allí, el tiempo se curva de formas sorprendentes. Pero la gran pregunta es, ¿y el pasado? Ahí entramos en terreno más resbaladizo. La relatividad general, la teoría más completa de Einstein sobre espacio y tiempo, nos dice que la gravedad no es una fuerza misteriosa, sino la curvatura del espacio-tiempo. Planetas, estrellas y galaxias doblan ese tejido cósmico. En teoría, si la curvatura es lo bastante extrema, podrían existir atajos en la geometría del universo, los famosos agujeros de gusano. Imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel. Dibujas dos puntos muy alejados entre sí. A simple vista, parecen imposibles de conectar sin recorrer toda la hoja. Pero si la doblas, esos puntos pueden tocarse. Eso sería un agujero de gusano, un túnel que conecta dos lugares distantes del universo, y quizás dos momentos distintos en el tiempo. El problema es que, aunque las matemáticas permiten su existencia, no tenemos pruebas de que existan en la realidad. Y peor aún, si existieran, necesitarían de algo aún más extraño para estabilizarse: energía negativa, una forma de materia exótica que nadie ha logrado producir en cantidades útiles. Aún así, la ciencia no descarta la posibilidad. Físicos como Kip Thorne han demostrado con cálculos rigurosos que bajo ciertas condiciones, los agujeros de gusano podrían funcionar como máquinas del tiempo. De hecho, Thorne fue consultor científico en la película Interstellar, y muchas de sus ideas sobre viajes temporales están basadas en ecuaciones reales, no en simple ficción. Pero supongamos que logramos crear un agujero de gusano o movernos a través del tiempo. Entonces aparece un dilema filosófico y lógico: las paradojas temporales. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan, ¿impedirías tu propio nacimiento? Pero si no naces, ¿cómo viajaste en primer lugar? Es un círculo sin salida. Algunos científicos creen que el universo mismo evitaría estas contradicciones. Según la llamada conjetura de autoconsistencia de Novikov, cualquier viaje en el tiempo hacia el pasado estaría forzado a cumplir las leyes ya escritas. Podrías visitar el pasado, pero jamás cambiarlo. Cualquier acción que hagas ya estaba incorporada en la historia. Otros proponen algo aún más radical: la existencia de universos paralelos. Bajo esta hipótesis, si viajas al pasado y cambias algo, no alteras tu propia línea temporal. En su lugar, creas una nueva, que coexiste junto a la original. En ese caso, podrías impedir tu nacimiento en ese universo alternativo, pero seguirías existiendo en el tuyo. Una multiplicación infinita de realidades. La física cuántica, ese reino extraño donde las partículas parecen jugar con las reglas de lo imposible, añade más leña al fuego. En experimentos de laboratorio hemos visto partículas que parecen comunicarse instantáneamente a distancias enormes, como si ignoraran las barreras del espacio y el tiempo. En 2013, un equipo de físicos en Viena logró que ciertas partículas parecieran influir en otras hacia atrás en el tiempo, un fenómeno conocido como retrocausalidad. ¿Significa esto que el viaje temporal ya ocurre en el nivel más fundamental del universo? Tal vez. Si un electrón puede, en cierto sentido, moverse al revés en la línea temporal, ¿qué nos dice eso sobre el universo en grande? Quizás lo que vemos como imposible solo es cuestión de escala.
Aquí aparece una paradoja aún más grande. Si viajar en el tiempo es físicamente posible, ¿por qué no hemos visto viajeros? Esta es la llamada paradoja de Fermi, aplicada al tiempo. Si en el futuro alguien inventa la máquina definitiva, ¿por qué no tenemos pruebas claras de visitantes del mañana? Algunos dicen que sí los tenemos, en forma de casos como los que vimos en el bloque anterior. Otros creen que si se desarrolla el viaje temporal, será usado con extrema cautela, bajo reglas estrictas, sin alterar la historia. O tal vez, el propio universo impone barreras invisibles que evitan que se abuse de esa capacidad. La conclusión de la ciencia es clara: nada en las leyes físicas conocidas prohíbe de manera absoluta el viaje en el tiempo. Es difícil, sí. Es improbable con nuestra tecnología actual, sin duda, pero no imposible. Y en la frontera entre lo improbable y lo posible es donde, siempre, ha nacido el progreso humano. Quizás, en el futuro lejano, alguien cruce esa frontera, y cuando lo haga, descubriremos que todas estas leyendas, paradojas y especulaciones no eran fantasía, sino fragmentos de una verdad que siempre estuvo allí, esperando a ser descubierta. Después de ver la teoría y los casos famosos, surge la pregunta más intrigante de todas. ¿Y si los viajeros en el tiempo ya están aquí, viviendo entre nosotros sin que lo sepamos? La idea parece salida de una película, pero cuando miramos con cuidado, encontramos pistas que nos hacen dudar. Porque si en el futuro alguien lograra viajar en el tiempo, ¿cómo sabríamos que está aquí? Lo más probable es que no se anunciaría. No llevaría un letrero diciendo, soy del año 2500. Al contrario, pasaría desapercibido, mimetizándose con la multitud, observando, registrando datos. Algunos creen que esa es precisamente la razón por la que nunca hemos tenido pruebas definitivas. Porque quienes viajan tienen protocolos estrictos. Su tarea no es alterar el pasado, sino observarlo. Como un arqueólogo que estudia ruinas, pero con la diferencia de que esas ruinas somos nosotros mismos, en pleno presente. Y sin embargo, de tanto en tanto aparecen anomalías. Fotografías donde alguien no encaja. Personas que dicen conocer el futuro con inquietante precisión. Casos virales en redes sociales de supuestos viajeros del 2075 que afirman tener pruebas de catástrofes, inventos y sucesos que están por ocurrir. La mayoría son farsas evidentes, sí, pero no todas se pueden descartar con facilidad. En TikTok, por ejemplo, han aparecido cuentas de supuestos viajeros en el tiempo que muestran imágenes del futuro. Aunque muchos se ríen, algunos detalles coinciden con avances tecnológicos en desarrollo. En foros de Internet, cada pocos años alguien aparece con predicciones que luego resultan parcialmente correctas. ¿Casualidad o fugas de información que no deberían haber ocurrido? Existe incluso una teoría llamada la hipótesis de autocensura temporal. Según esta idea, los viajeros en el tiempo podrían estar entre nosotros, pero estarían sujetos a reglas naturales o artificiales que les impiden revelarse de forma clara, como si el mismo tejido del tiempo rechazara cualquier intento de alterar demasiado la historia. Bajo esa lógica, cada vez que un viajero intenta hacerse notar, el universo se encarga de cubrir sus huellas, pruebas que desaparecen, personas que se esfuman, documentos que se pierden. ¿Exagerado? Tal vez. Pero si miramos las historias del hombre de Tauret o de Andrew Carlson, encontramos patrones similares. Llegan, causan desconcierto y luego desaparecen sin dejar rastro. Por otro lado, también está la explicación cultural. Tal vez no vemos viajeros en el tiempo porque no queremos verlos. Porque aceptar su existencia significaría romper nuestra idea de realidad. Pensemos en esto. Si alguien apareciera hoy con pruebas claras de venir del futuro, la humanidad entera entraría en crisis. Gobiernos colapsarían, religiones se verían cuestionadas,
la confianza en el presente se rompería. Quizás lo mejor es mantenerlo todo en el terreno de las dudas, de las leyendas. Allí, el mito cumple su función: mantenernos fascinados sin destruir nuestro mundo. Y sin embargo, hay una inquietud que no desaparece. ¿Qué pasaría si un día, entre la multitud de un aeropuerto, en una vieja fotografía familiar o en una entrevista televisiva, reconocemos a alguien que no debería estar allí? ¿Qué ocurriría si nos damos cuenta, demasiado tarde, de que hemos estado hablando con un viajero del tiempo? La posibilidad no es absurda. Puede que ya haya sucedido. Puede que haya pasado frente a ti en la calle. Puede incluso que la persona a la que llamaste excéntrica, loca o visionaria fuera, en realidad, alguien que sabía más de lo que podía decir. Porque si algo nos enseñan estas historias, es que la línea entre mito y realidad nunca está del todo clara. Y si los viajeros en el tiempo existen, tal vez su mayor éxito sea justamente ese: haber estado aquí, mezclados entre nosotros, sin que nadie lo note. Después de recorrer mitos antiguos, casos enigmáticos, teorías científicas y la posibilidad de que los viajeros ya estén entre nosotros, solo queda una certeza: el tiempo sigue siendo el mayor misterio del universo. Sabemos que no es una línea rígida, que puede dilatarse, curvarse y quizás romperse. Sabemos que, al menos en la escala cuántica, la realidad juega con reglas que parecen sacadas de un sueño. Y sabemos también que la mente humana nunca ha dejado de preguntarse: ¿qué hay más allá de la hora? Tal vez nunca encontremos pruebas definitivas de viajeros en el tiempo. O tal vez ya las vimos, pero preferimos relegarlas al cajón de las leyendas. Quizá es más fácil mantener la duda que aceptar la idea de que el pasado y el futuro son tan accesibles como una estación más en el tren de la existencia. Porque si el viaje en el tiempo es real, entonces nada está fijo. El pasado no es un recuerdo muerto. El futuro no es una página en blanco, sino un territorio esperando ser recorrido. La pregunta, al final, no es si ellos existen. La verdadera pregunta es: ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos esa llave? ¿Volveríamos atrás a corregir nuestros errores? ¿Viajaríamos adelante para conocer nuestro destino? ¿O simplemente aceptaríamos que, en el fondo, el presente es lo único que tenemos en las manos? El tiempo seguirá siendo nuestro juez y nuestra cárcel, pero también es quizá la última frontera que la humanidad aprenderá a cruzar. Y cuando ese día llegue, tal vez descubramos que las historias que hoy nos parecen rumores imposibles eran, en realidad, advertencias. Que los viajeros en el tiempo no eran mitos, sino exploradores que nos precedieron.